Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, el Señor les bendiga. Les habla el hermano Rolando González. En la intención de nuestro corazón de compartir la gracia, la misericordia y el poder de Dios, que quiere manifestarse a los hombres en grande manera, y nos ha facilitado su acercamiento por medio de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Y nosotros vemos en la palabra cómo los ojos de Dios revisan toda la tierra. Si hay alguien que le busque, establece su palabra. Y nosotros podemos entender, ya escudriñando la palabra y viendo muchas cosas que Dios nos quiere enseñar, que siempre han habido hombres y mujeres de Dios que en el fondo de su corazón anhelan realmente conocer al Dios que es manifestado en su creación. Y la misma palabra establece que la creación misma da testimonio de quién es el Dios que ha hecho todas las cosas. Y no cabe duda que cuando alguien se detiene a ver la creación de Dios y principia a analizar quién haría estas cosas tan maravillosas, tan lindas. Porque tenemos que entender que cuando el hombre llega a lo que Dios ha hecho, simplemente lo destruye. Dios hizo todo perfectamente y lo hizo bien. Y dice la palabra que al sexto día Él terminó su obra y vio que todo era bueno. Y para que diga que Dios vio que todo era bueno, quiere decir que en realidad sí es bueno. Maravilloso es poder entender cosas tan sencillas y que uno las quisiera atesorar todas esas maravillas en nuestro corazón. Lógicamente, el plan que Dios ha establecido es que nosotros primero tenemos que creer y después ver. Sin embargo, Dios como que abre un espacio a la generalidad de los hombres que puedan ver su creación tan grande y que por esa creación, al ver, principien a inquirir en su corazón quién es Él. Y la palabra nos muestra muchos hombres y mujeres de Dios que no eran israelitas y sin embargo veían que Dios existía. Y cuando alguien inquiere en esta forma sobre la creación de Dios y su existencia, Dios no se queda solo viéndolo y que se pierda. No, sino que el amor de Dios es tan grande, tan precioso, que se mueve a tratar de poner al hombre en el orden, a la mujer también, en el orden para que lo conozcan, mejor dicho. Y cómo es que Dios hace todo esto. Pues el principio es que el que cree en el Hijo tiene la vida. Y Él es el único en el cual hay salvación. En Él habita la plenitud de Dios porque es Dios. De la misma naturaleza
del Padre eterno. Entonces, cuando alguien inquieta en su corazón, ¿quién está inquietado en su corazón? Y se pregunta quién es Dios, aunque nunca lo haya pensado así. Pero Dios, que es tan grande en su misericordia y en su poder y en su gracia, se manifiesta a él. ¿Cómo? Ordenándolo. Porque ahora la única puerta que existe para llegar al Dios eterno es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, que ha sido manifestado a nuestras vidas en un trabajo exhaustivo de Dios para convencernos a nosotros de pecado, de juicio y de justicia, interviniendo Él en ese trabajo en nuestras vidas para convencernos. Y es así como nosotros lo hemos conocido. Pero nosotros éramos gentiles, ahora somos pueblo de Dios. Entonces, Dios siempre se ha preocupado por su creación maravillosa, y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Y por eso Él envió a su Hijo para que Él viniera a morir por nuestros pecados, entendiendo que todo hombre que está sobre la tierra es constituido pecador. ¿Y por qué digo que es constituido pecador? Porque siempre existe en la tierra hombres pecadores, y son constituidos pecadores. Vuelvo a mencionar esto, porque uno en la inocencia no es constituido pecador. Pero cuando uno va perdiendo aquella inocencia que tenemos en la niñez y vamos entrando a las etapas de inquietudes físicas, de información, de tantas cosas, nosotros tenemos una tendencia, a causa de nuestra naturaleza de pecado, que nos inclinamos a las prácticas del mal. No solo que tiene base en nuestras vidas, a causa de la naturaleza de pecado que está en nosotros, sino que el mundo y el diablo nos inquietan a manifestarnos lo que es mover lo interno para seguir y desencaminarnos de aquella inocencia que teníamos desde la niñez. Somos constituidos pecadores. Así está todo el mundo, hombres y mujeres en todo el mundo. Pero qué dicha es entender cómo Dios, por las edades, en la inquietud del corazón, de conocer quién es el Hacedor, quién es Dios, siempre ha habido forma en la cual Él se manifiesta. Porque a nosotros nos cuesta entender la misericordia y el amor de Dios, a causa de que no estamos en una forma de poder entender esa grandeza del Dios eterno. Pero cuando el Señor principia a manifestarnos su gloria, principiamos a ver cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque hemos conocido a Cristo, los que tenemos salvación, pero no lo conocimos porque muchas veces nosotros fuéramos muy listos, buena gente. No. Porque Dios tuvo esa misericordia con nosotros. Y no importa qué cantidad de pecados uno haya cometido, sino que el Dios eterno nos perdonó nuestros pecados en Cristo cuando venimos a Él pidiéndole perdón. Ahora, yo quiero hablar de algo muy maravilloso que existe, de cómo Jesús abre
el entendimiento y abre la puerta dando a entender que Dios establece un principio. Y ese principio es que hoy la única puerta para entrar a la experiencia con Dios es Cristo. Jesús dijo en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, verso 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Tan simple que suena esto, esas palabras de Jesús, pero tienen tal profundidad que a nosotros nos abren el entendimiento. Porque esto quiere decir que esta palabra de Dios, teniendo la eternidad que tiene en la boca de Jesús, porque Él es Dios, dice, creed en Dios y creed también en mí. En el Antiguo Testamento, Cristo lo manifestó el Padre en figuras y en muchas formas. Pero ahora a la humanidad, Dios le habla por el Hijo de una manera clara. Y la única entrada que hay a la presencia del Padre, a la experiencia con el Padre, a que nos quiten la orfandad que nosotros tenemos en nuestro corazón, es Cristo, la única puerta. Y por eso el Señor dice, ¿creéis en Dios? Porque mucha gente cree en Dios, pero no cree en Cristo. Y no puede el hombre que cree en Dios creer así nada más, sino porque Dios mismo le ha dado testimonio de que Él existe. La inquietud viene de conocerle más, y que Dios mismo produce esa inquietud en el corazón de ese hombre o de esa mujer. Y eso nosotros lo vemos desde la antigüedad. Y digo que lo vemos desde la antigüedad porque vemos cómo Jehová le habla a Elías después de 3 años de estar escondido en el arroyo de Querit. Le dice que salga porque el arroyo se ha secado y que vaya con una viuda a Sarepta de Sidón y que esta viuda le va a dar a él de comer lo que necesita. La mente natural piensa, bueno, ¿cómo va a ser eso que una viuda va a tener para darle a un hombre que es profeta? Sí, pero es que esa viuda creía en Dios y era gentil. Y por eso cuando el Señor envía a la viuda es para que Elías le aclare quién es el Dios de Israel. O sea que esa viuda no se quedó con hambre de conocer quién era el Dios de Israel. Porque aún ella habla de su esposo y su esposo creía en el Dios de Israel. Pero ella como que tenía duda y era gentil. Ahora, es interesante porque Dios siempre se ha preocupado porque el hombre no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y la vida eterna el hombre no la puede conseguir con más dinero, ni con propiedades, con nada, sino que la vida eterna es exclusiva para los que se ponen en el orden que dice y ha establecido Dios para entrar a su presencia. Y ahora la única puerta que existe es Cristo. El que cree en Cristo, como dice la Escritura, Dios le va abriendo la puerta hasta que lo conoce y se rinde a Él y Dios le da la salvación eterna al transformar el espíritu humano que estaba muerto. Le da vida de su Hijo Jesucristo. Entonces Él cambia y principia a sentir la salvación. Hombres como Naamán el sirio, el cual
Dios le había dado victorias al rey de Siria por medio de un hombre que se llamó Naamán. Y este hombre en su corazón guardaba cierto temor de Dios y creía en Dios. Y por eso el Señor hace unos movimientos tan grandes para manifestársele. Y envía a Eliseo, el gran profeta Eliseo de Israel, para que se le manifieste. Y hace una serie de movimientos tan grandes en donde los sirios invadían territorios y ahí tomaron una joven que servía en una casa y se la llevaron cautiva, y esa joven era israelita. Y la joven israelita principió a hablarle a la esposa de Naamán, a tal grado que la esposa de Naamán principió a hablarle a Naamán del profeta Eliseo. Usted puede leer la historia y cómo Jehová se le manifiesta al profeta Eliseo. O sea que Dios siempre ha estado dispuesto a dar salvación al hombre, a manifestársele en grande manera. Y es interesante, muy interesante ver que el Dios nuestro es tan lleno de gracia, tan lleno de misericordia, tan lleno de amor, que a nosotros nos quiere envolver y ver la grandeza de su poder y su amor. Porque en el capítulo 10 de Hechos está la historia de un hombre romano que era centurión y se llamaba Cornelio, de la compañía La Italiana. Y oiga, dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y hacía muchas limosnas al pueblo. Y oraba a Dios siempre. Este centurión llamado Cornelio creía en el Dios de Israel, pero ya Cristo había venido y había cambiado la dispensación, porque podía creer en el Dios de Israel, pero hoy tenía que creer en el Cristo que había entregado su vida, había derramado su sangre por todos nosotros para borrarnos nuestros pecados y tuviéramos amplia entrada al reino de la gloria. No cabe duda que Cornelio, siendo romano, no estaba en el orden que Dios ya había establecido. Y dice la palabra que en esa necesidad que había en el corazón de Cornelio, porque él no solo había creído él, sino que había creído su casa, y era temeroso y piadoso, dice, y hacía muchas limosnas al pueblo. O sea, él no amaba a Dios solamente de palabra, sino que tenía acciones propiamente de un amor al Dios invisible para él. Y dice que vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Hermano, glorioso es entender que su nombre lo conocen en el cielo. Si conocían nuestro nombre cuando nosotros no conocíamos a Cristo en el orden que tenemos, que estamos ahora, ¿cómo no van a conocer nuestro nombre en el cielo como escogidos de Dios? Dice que vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Él sabía que era una visitación de Dios, pero aquí lo toma como que era el mismo Dios. Pero era un enviado de Dios porque era un ángel que le dijo: tus oraciones y tus limosnas
han subido para memoria delante de Dios. Habían trascendido no solo la fe que él tenía en Dios, sino lo que él hacía como testimonio. Y dice la palabra que en el verso 4, que mirándole, ¿qué es, Señor?, le dijo. Y cuando le dice que sus oraciones han subido para memoria delante de Dios, el ángel le dice: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón, curtidor. Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario hacer. Porque cuando Dios mueve lo que Él tiene y sabe y puede, porque Él tiene todo poder y tiene interés en una vida, porque el Señor nos ama de una manera entrañable y grande. Él hace lo que es necesario. Muchas veces dice: el pecador no puede ver esto. Pero Cornelio era un hombre pecador todavía, porque hasta ahí él no estaba en el orden en que realmente tenía que estar. Y todo el gran movimiento que hay en este capítulo 10 es a causa de que Cornelio era un hombre íntegro, un hombre temeroso de Dios con toda su casa. Entonces, Dios envía un ángel para que le hable a Cornelio. Y Cornelio el ángel a Cornelio le da todas las indicaciones de lo que tiene que hacer. Porque le dice que es necesario. Él le va a decir a Cornelio, Pedro le va a decir a Cornelio lo que es necesario hacer. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, porque tenía servidumbre Cornelio. Era un hombre importante en el ejército romano. Inmediatamente principia a moverse él para hacer lo que el ángel le dijo. A los cuales envió a Jope, dice, después de haberles contado todo. O sea, Cornelio no era un hombre con secretos, era un hombre abierto. Porque cuando hay alguien que tiene un corazón abierto, honesto, delante de Dios y delante de los hombres, no vive escondiendo cosas, ni vive poniéndolas debajo del tapete, ni debajo de la mesa, sino que es alguien abierto, el cual Dios aprecia grandemente y mira con misericordia al hombre y a la mujer que actúa con honestidad delante de él y delante de los hombres. Dice en el verso 8 que Cornelio envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, dice el verso 9, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, aquí principia el movimiento de Dios con un siervo de Dios cuando Él lo tiene que mover de principios a los cuales Dios lo tiene que llevar. Porque nosotros a veces tenemos aspectos religiosos de nuestra vida pasada, costumbres y formas. Pero cuando viene el Señor a nuestra vida, en Cristo, Él rompe todas las estructuras. Dice que Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y aquí es el Señor actuando en la vida de Pedro. Porque Pedro era un apóstol que Dios había levantado con gracia, con misericordia y con poder para dar testimonio del Cristo
con el cual él había estado 3 años y medio, el Jesús que él lo había visto hacer milagros, prodigios y maravillas. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y dice que tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Cuando Dios interviene encajando las cosas, y que nosotros siendo hijos, tenemos que confiar en que el movimiento que Dios tiene para nosotros en nuestra vida, ya sea ministerialmente o en nuestra vida cotidiana, si usted no tiene un ministerio, está andando como hijo propiamente, pero que no lo han llamado a servir o sirve en la iglesia, en cierta forma siendo diaconisa o diácono. Tenemos que entender que el Dios nos cuida a nosotros y es bueno con nosotros en gran manera. Tiene controlado todos nuestros movimientos, conoce nuestros pensamientos antes de que suban a nuestra mente. Dice que Pedro estaba en un ayuno y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Aquí está el gran espacio. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Oye, este éxtasis en el cual entró Pedro era un éxtasis el cual venía realmente a derribar y a manifestar que la pared intermedia entre los pueblos ya había sido rota, ella había sido derribada. Cuando vino el Señor Jesús a la tierra y entregó su vida por todos aquellos que en Él hemos creído y que estamos viviendo este tiempo y que todavía faltan multitudes que crean en Él. Cuando vio el cielo abierto y que descendía este gran lienzo atado de 4 puntas a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. En el caso de Pedro no cabe duda, era un hombre que amaba a Dios, amaba a Jesús y era celoso de lo que él había recibido en Cristo. Porque nosotros, si hemos recibido doctrina, atesorémosla, guardémosla en nuestro corazón. Aquella palabra que nosotros hemos oído es fundamento de nuestra vida para poder caminar seguros. Cuando Pedro recibió que le decía la voz, come, había de todos los reptiles, y le dice la voz, levántate, mata y come. Dice el verso 14, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Pedro estaba hablando lo que él tenía como base en su vida, que era lo que la ley establecía. Y él obedecía la ley hasta donde era posible, porque ningún hombre cumplió la ley. El único que vino para cumplir la ley fue Jesús. El Cristo tomó cuerpo en Jesús y caminó, obedeciendo la ley, que es la palabra del Dios eterno. Y dice que volvió él la segunda vez esa voz y le dijo, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Oye, a eso vino ese éxtasis en el cual entró Pedro, a decirle, come de esto. No, Señor, yo nunca he comido
lo que me estás diciendo. Pero 3 veces se lo dijo. Y dice el verso 17, que mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Aquí todo el tiempo encaja con lo que Dios hace. Nosotros tenemos que tener por seguridad, amando al Señor nosotros, guardando nuestra vida para Él, guardando nuestro corazón en honestidad delante de Él y delante de los hombres, Dios nos guarda. Y lo que nos da de Él está guardado y nos guía a toda la verdad, al conocimiento cada día más de Cristo, porque en Él habita la plenitud del Dios eterno. En el verso 14 que ya leímos dice, tú no llames a ninguna cosa inmunda, porque Pedro no había comido nada de lo que le habían prohibido. Dice el verso 16 que esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí por lo que significaría la visión que había visto, de aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta, cabal el tiempo de Dios. Y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. El movimiento de Dios es perfecto y por eso la necesidad de conocer la voz de Dios y lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, porque esa era la experiencia de Pedro. Porque el verso 20 le dice, levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Era la voz del Espíritu Santo hablándole Dios el Padre en Cristo. Dice que entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron a Cornelio, a Pedro, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó, y al día siguiente levantándose se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos íntimos. Mira, hermano, Dios no quiere que nadie se pierda, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que nadie se pierda. Y cuando encuentra en cualquier lado, en la China, en donde sea, corazones que anhelan de Él y tienen inquietud de conocerle, Él lo ordena para que venga a Él. Y dice, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Porque el hombre
no tiene que aceptar adoración de hombres, porque al único que podemos nosotros y tenemos que adorar es al Dios que hemos conocido en Cristo, aquel que nos ha amado desde antes de la fundación del mundo y tuvo a bien buscarnos en gran manera para manifestarnos a Cristo, que es el Dios eterno, porque en Él habita la plenitud de la deidad de Dios. Dice que les dijo: vosotros sabéis cuán abominable, les dijo Pedro a los que estaban reunidos, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Pero Pedro ya tenía un espíritu blando ahí, un espíritu no de rechazo hacia los gentiles, sino que estaba expectante por lo que Dios les había hablado a los que estaban en la casa de Cornelio. Y dice que entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han subido recordadas delante de Dios. Dice el verso 32, envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. No menciona a Jesús Cornelio. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, porque Dios busca en la tierra quien se inquiete por Él, porque Él se muestra en grande manera a toda su creación. Y dice el verso 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Aún el pecador que viene y trata de hacer justicia, Él lo ve. Y que le teme, Él lo ve. Porque en el hombre, antes de que existiera la ley, estaba la ley de la conciencia, y en el pecador la ley de la conciencia está, y por la ley de la conciencia Dios le habla al hombre que mire. Por eso es que usted y yo tenemos experiencias de haber hecho algo que no era correcto cuando no conocíamos al Señor Jesús, y sentíamos que no estaba bien, porque es la ley de la conciencia que Dios nos puso desde un principio. Y dice el verso 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Esto sienta la base Pedro a la hora de estar en la casa de Cornelio. Por medio de Jesucristo, este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a aquellos testigos que había
Dios ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Cuando nosotros vemos esta grandeza del Dios eterno, tenemos nada más que decirle gracias, Padre, porque tuviste misericordia de mí. Tal vez creíamos solo en Cristo, solo en Dios, pero Él vino y nos ordenó, como hizo con la viuda de Sarepta, como hizo Dios con Naamán, que se manifestó, porque ellos tenían inquietud del Dios eterno. Pero ahora, volvemos nosotros a decir lo que dijo Jesús: creed en Dios y creed también en mí. Porque cuando alguien cree en Jesús, pero no cree en Dios, entonces viene el Cristo maravilloso y le dice: porque en mí habita la plenitud del Dios eterno. Amemos al Señor con todo nuestro corazón, manifestemos su gloria donde quiera que nosotros andemos y digamos que Él existe y que es real, que no se ha gastado, ni se cansa, ni nada, porque Él es el Dios eterno, que Él hizo todas las cosas y por Él hasta la fecha subsisten. Mis hermanos, hay, como siempre, peticiones de oración de nuestros hermanos, las cuales hay necesidad de exponerlas y ponerlas delante del Señor, sabiendo que esa misericordia y ese amor de Dios está presente siempre. Y por eso me honro ponerlas delante del Señor, porque es lo que el Señor quiere, porque ha movido estos corazones a que envíen a la radio peticiones de oración. Y voy a leerlas de acuerdo a cómo están escritas. Hermana Jadel nos pide oración por su salud. Padre, hoy vengo delante de ti poniendo estas peticiones de hermana Jadel por su salud. Ayúdale, fortalécela, Señor. Tú sabes de qué está padeciendo. Y yo vengo pidiéndote en el nombre de Jesús que tú sanes su cuerpo. Tú eres el Dios que manda y todo le obedece. Ayúdala, Señor. Si tú estás enseñándole algo en este momento, ábrele los ojos espirituales para que ella pueda ver qué es lo que tú quieres de su vida. En el nombre de Jesús te lo estoy pidiendo, Señor. También, hermano José, nos pide oración por su esposa. Padece de cáncer. Ya terminó su quimioterapia y ahora inicia radiaciones. Señor, ten misericordia por la esposa de hermano José. Tú sabes, Señor, el padecimiento que tiene con esta enfermedad. Sé, Señor, que tú estás haciendo un área de un tratamiento de perfección de su alma a través de esta enfermedad, Señor, la cual tú has permitido. Y estás enseñándole, Señor, cosas maravillosas por medio de esta enfermedad. Ábrele los ojos para que ella pueda ver los motivos por los cuales tú has permitido esto. Guárdala, Señor, en el nombre de Jesús, y fortalécela en este momento en el cual ella necesita fortaleza y gracia. Hermano Jorge nos pide oración por su salud también. Hermana Jenny, también oración por su salud. Padre, pon tu mano sobre la salud de hermano Jorge. Tú sabes qué es lo que tiene. Fortalécelo y ayúdale, Señor, porque tú eres Dios.
Y tu palabra establece que todo lo que te pidiéramos orando en el nombre de Jesús, tú lo harías. Lo mismo haz con hermana Jenny, Señor, que padece de diabetes, fortalécela y ayúdale. Muéstrale, Señor, y enséñale las cosas maravillosas que hay en tu presencia. Porque sé que no es solo la enfermedad la que está presente, Señor, sino eres tú el que das provisión de entendimiento, Señor, y sensibilidad en su espíritu y en su alma, para poder entender qué es lo que tú quieres hacer. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Hermano Hans nos pide oración por sanidad. Se quebró el pie y está con muletas. Joseph Wellman nos pide oración por sanidad. Tiene dormida una parte de su cerebro. Señor, ayuda a hermano Hans. Ayúdale, Señor, a la sanidad de su pie que se quebró. Fortalécelo, Señor, y quita todo estorbo para que su pie sea sanado, si es posible antes de tiempo, y manifiéstate a su vida en la gloria de tu nombre. Y hermano Joseph, que padece de cáncer en la próstata, y hermano Joseph, que tiene dormida una parte del cerebro. Señor, tú puedes hacer muchas cosas imposibles para el hombre, pero para ti todas son posibles, porque tú nos hiciste a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. La medicina no nos hizo a nosotros, sino que tú nos hiciste, Señor, a nosotros mismos. Ayúdale, Señor, a hermano Joseph, que tiene dormida una parte del cerebro. Despiértasela, Señor, por amor a tu nombre, en el nombre de Jesús. Y también, Señor, hermano Edgar, que padece de cáncer en la próstata. Fortalécelo y ayúdale, Señor. Tú eres el Dios que todo lo puede, todo lo sabe, y fortalece a estos hermanos para la gloria de tu nombre, porque tú eres Dios. Hermana Jacqueline nos pide oración por sanidad, tiene un desorden nervioso. Señor, que hermana Jacqueline te conozca cada día más, porque tú eres nuestra paz, Señor. Porque si te conocimos como establece la Escritura, nosotros hemos hecho la paz contigo, y eso nos tiene que producir paz, Señor, en nuestra vida. Y gracias al Señor por eso, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Ayuda, Señor, a mis hermanos en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Y gracias por el tiempo que nos has dado para poder llegar hasta sus hogares. Sigue fortaleciendo a cada hermano que está enfermo, por amor a tu nombre. Y manifiéstate a cada uno, Señor, de acuerdo a tu propósito y a tus riquezas en gloria, porque solo tú lo puedes hacer, oh Dios. Glorifícate en cada vida, porque yo te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios.
No te lo pierdas. Mi alma tiene sed.